Hola, ¿querés conocer la historia de los mormones? De cómo un simple buscador de tesoros se convirtió en profeta de Dios por revelación divina. Pero eso no es todo. Fundó su propio banco, mantuvo 40 esposas, se postuló a presidente y enfrentó un final trágico. Una historia real, llena de magia, amuletos místicos, migraciones masivas, la guerra mormona y Nauvoo. Antecedentes. José Smith nace en 1805 en un Estados Unidos que acababa de independizarse y rechazaba las ideas del viejo mundo como su religión, por lo que aparecen muchos predicadores carismáticos, reformistas, hiperpersonalistas que pisan fuerte. Cada uno con su visión particular de la salvación. Dios es amor, Dios castiga, llevando una explosión de la efervescencia religiosa, junto a una cultura supersticiosa de búsqueda de tesoros impregnada de leyendas populares, de espíritus guardianes que protegían sus tesoros, y para mitigarlos se usaban amuletos místicos, piedras videntes, varas, visiones y hasta sacrificios rituales. Y así crece José, siendo tesorero en medio de gente fanática y supersticiosa. Bien, niño, ya me voy al mercado. Respecto al sacrificio de animales, un vecino de José firmó esta declaración jurada. El viejo Joseph y uno de los muchachos y me dijeron que José, hijo, había descubierto algunos tesoros que solo podían obtenerse de una manera: que se llevara una oveja negra y después de degollarla se la llevara en un círculo mientras sangraba. Se aplacaría la ira del espíritu maligno. Entonces se podrían obtener los tesoros. Les dejé tener una oveja grande y gorda. Después me informaron que la oveja fue sacrificada de acuerdo con el mandamiento. Vida y primera visión. Escuchen esto. De adolescente tuvo curiosidad por saber cuál religión era la verdadera en este clima de agitación. Así que comienza a rezar fervorosamente hasta que tiene su primera visión en una arboleda cerca de su casa en Palmyra, New York, donde Dios y Jesús mismo le revelan que todas las iglesias cerraban y que él debía restaurar la verdadera. Sí, ahora. El problema, todos hablan de restaurar la iglesia corrompida, desde Mahoma, que se cree sucesor de Jesús, la Reforma Protestante, José Smith y miles distintas. Pero ¿cuántas restauraciones son válidas? Y si con el mismo argumento me voy de tu iglesia, ¿qué pasa con Mateo 16:18? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la vencerán. Nunca se premoniza a otro profeta. Sí, habla de falsos profetas y lobos rapaces. Alto, inspección de billeteras. Oh, claro. Segunda visión. Por consiguiente, en 1823 tiene una segunda visión, cuando un ángel divino, Moroni, se aparece en su humilde cabaña, indicándole que cuando era humano enterró unas planchas de oro con el escrito de antiguos profetas americanos. ¿Qué? ¿Qué? Los mormones afirman que en la década de 1820,
un ángel llamado Moroni se presentó ante un estadounidense llamado Joseph Smith, a quien le reveló la ubicación de unas planchas de oro que contenían el manuscrito con el mensaje de profetas pertenecientes a la América antigua. Junto a unas piedras videntes para traducirlas, Urim y Tumim. Lo llamativo es que una piedra ya la tenía de cuando cazaba tesoros y que para traducir ponía las planchas y piedras en una galera, metía la cabeza dentro y leía un escriba que estaba separado por una cortina. ¿Qué? Parte de la traducción del libro de Mormón fue con el Urim y Tumim, y otra parte con esta piedra o con varias otras piedras. Esta es la piedra que se encontró excavando un pozo cuando era joven. Pero, ¿por qué las películas mormonas no muestran esto, sino que leía como un libro normal? José publica el libro de Mormón en 1830 y funda la Iglesia de Cristo en New York. Presten atención. Los mormones argumentan que todo esto fue un milagro, ya que José era un campesino analfabeta y que en semanas escribió un libro muy complejo. Escuchen a este negro. Como le hizo José el tonto, para transformarse repentinamente en José el genio, mientras las personas empezaban a analizar el texto con más cuidado. Llegó a ser claro que era mucho más complejo y sofisticado la impresionante complejidad del libro de Mormón. Pues este es mi argumento. ¿Ese es su argumento? Pero con ese criterio háganse musulmanes, porque Mahoma era un caravanero humilde y analfabeta que reformó una iglesia corrompida, creó el Islam y tuvo muchas esposas. La casualidad. Háganse musulmanes. Otra cosa, ¿cómo saben que no se apoyó en nada si el escriba estaba separado por una cortina? Respecto a las planchas, según Recreaciones, eran 80 kilos de oro sólido. Y recordemos que debía moverlas y ocultarlas constantemente, porque todos querían robarlas. Inclusive peleó contra 3 tipos por ella. Tal vez eran latas pintadas, no sé. Creo que la mayoría de la gente no las vio de lejos o tapadas. Es un misterio, muy misterioso. Al final, las planchas nunca aparecieron porque se las habría devuelto al ángel. Sí, cómo no. Sí, ahora. En una ocasión, un señor sensato y religioso en Palmyra le puso la siguiente pregunta a Harris. ¿Viste las planchas con tus ojos corporales naturales? Harris respondió, pero las he visto con los ojos de la fe, aunque en el momento estuvieron cubiertas con un paño. ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! En el último episodio hablamos de que José Smith finalmente obtuvo las tan esperadas planchas de oro. Hablamos sobre cómo José fue atacado cuando se dirigía a su casa llevando las planchas. And they weigh 118 pounds. So you're saying, you were telling me that this is light, but 18 pounds. They'll lift with your knees. Use your knees. Oh! All right. Historia mormona. Los mormones leen la Biblia, pero también el libro de Mormón, que testimonia la visita de Jesús a América. La historia comienza con una familia judía que escapa de Jerusalén y son guiados por Dios hasta América. El padre de familia era Leí. Al llegar, sus hijos Nefí y Laman se pelean, surgiendo nefitas que tuvieron el favor de Dios, siendo blancos, rubios y bellos. Y lamanitas, un pueblo de maldad, condenados con piel oscura como castigo. Eso significa que los indios americanos son descendientes de judíos de Jerusalén. Arqueología mormona, ¿dónde? Luego de morir, Jesús se apareció en América y sus enseñanzas se transmitieron por generaciones a través de los profetas. También hubo paz entre ambos pueblos, pero se volvieron a pelear.
Así que Dios manda a su profeta, el general nefita mormón, a recopilar las escrituras en planchas de oro y se las da a su hijo Moroni, otro profeta. Luego de ser aniquilados por los lamanitas, es el único sobreviviente y agrega el exterminio de su pueblo a las planchas para enterrarlas en una colina donde las encontraría José. ¿Qué? ¿Qué? Teología mormona. José recibe comunicación diaria de Dios y crea toda una teología mormona que te dejará sin palabras. Dios es un hombre con cuerpo y tiene una esposa, la Madre Celestial, y viven en una estrella lejana. Antes de nacer somos unas bolas de luz llamadas inteligencias. Luego Dios nos da cuerpo espiritual, convirtiéndonos en sus hijos espirituales. Convivimos con Él, aprendemos y nos preparamos para nacer en la tierra, pasar varias pruebas, morir y llegar a ser dioses. El más allá tiene varias etapas y reinos. Luego de morir, vamos al mundo espiritual. Si fuiste bueno, vas al paraíso, pero si no, vas a la prisión espiritual, lugar de arrepentimiento y reflexión. En el juicio final somos juzgados según nuestra vida y estadio en el mundo espiritual y separados en reinos. El reino celestial es la máxima gloria. Solo los más obedientes son exaltados y llegan a ser un dios. Solo estoy diciendo que al morir habrá un planeta para los chinos, uno para los franceses y todos seremos felices. Señor Barney, me está incomodando. Reino terrestre para gente buena en términos mundanos. Reino celestial para los pecadores pero no extremadamente malos. Y el infierno para los incorregibles que rechazaron totalmente a Dios. Son zurdos de mierda. Acá hay libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. En fin, Jesús murió por nosotros y fundó su iglesia, pero esta se corrompió, la gran apostasía. Así que Dios guió a los europeos a descubrir América y fundar USA, para que José encuentre las planchas y reforme la iglesia esperando la segunda venida de Jesucristo. El proceso de construir una comunidad religiosa o teocrática esperando la llegada se llama Sion. Migraciones. De 1830 al 39, su congregación migra a distintos lugares, recibiendo instrucciones de Dios para establecer su Sion, pero son echados a patadas. ¡Oblígame, perro! Hasta que por fin quedan dando vueltas por Missouri. José también funda su propio banco, pero quebró y defraudó a todos los mormones. El problema es que respaldaban sus billetes en terrenos y no en reservas de oro. Las personas sacaban préstamos dando como garantía sus tierras. Y esta es poco líquida, o sea, difícil de vender y los precios estaban inflados. Los bancos necesitan liquidez para afrontar gastos. No se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, mis ataques cómodos de dinero, aprende algo, dinero. Pero a medida que los mormones se establecían, afrontaban mayor resistencia de los colonos locales, que recurrían a actos vandálicos, amenazas y persecuciones, empujando a los mormones a crear la milicia danita y empezar una serie de enfrentamientos con milicias locales conocidos como la Guerra Mormona de 1838, hasta que el gobernador emite una orden de exterminio y los expulsa. Finalmente, José acaba en Illinois, donde funda su propia ciudad a orillas del río Mississippi, llamándola Nauvoo, la hermosa. Nauvoo y la poligamia. Luego de fundar Nauvoo, José se convierte en su alcalde y queda a cargo de todo. Y creó esta jugada maravillosa. Aparte de postularse para presidente,
El José estaba basado, quería más y más, así que en 1843 revela que tuvo apariciones de un ángel que le insistió con ser polígamo. José lo rechazó, pero el ángel lo amenazó con una espada de fuego, literal. Y creó esta jugada maravillosa, esta idea muy excepcional. Pasará a la historia por esta maravillosa jugada. En 1833 se casa con su primera esposa plural, Fanny Alger, empleada de su casa 10 años antes de tener la revelación. O sea que José ya venía teniendo relaciones en secreto. La más joven fue Helen Kimball, de 14. Se casaron cuando José tenía 37. José también se juntó con mujeres casadas con miembros de su propia iglesia, llegando a tener más de 30 esposas entre menores, viudas y casadas. El José no perdonaba nada y así comenzó a ser conocido como la porquería. Sus defensores dicen que nunca tuvieron relaciones y que solo lo hizo para salvarlas y porque, cómo no, el ángel lo obligaba. Pero que sus padres se entreguen a sus hijas para salvarlas no los justifica. Hay un contexto de abuso de poder por la diferencia de edad y por tratarse de un profeta de Dios. En Doctrinas y Convenios, que es otro libro sagrado mormón con las revelaciones a los profetas, Dios mormón dice que si su esposa Emma no acepta la poligamia, cito, será destruida. Doctrina 132 sigue vigente hasta hoy. Hablar sobre la poligamia no es mi tema favorito y apuesto que a la mayoría de los santos de los últimos días de la actualidad tampoco les gusta este tema. Dicho esto, es parte de nuestra historia. Helen le confió a una amiga cercana en Nauvoo: yo nunca me habría sellado con José si supiera que fuera algo más que una ceremonia. Yo era muy joven y me engañaron al decir que la salvación de toda nuestra familia dependía de ello. Al igual que muchas de las esposas de José, ella tuvo que vivir en la clandestinidad. Hablando de la vida miserable que vivió a causa de la poligamia. La madre de Helen accedió a regañadientes y en marzo de 1843 Helen se casó con José Smith. Durante el invierno de 1843-1844 hubo fiestas semanales en la mansión de José Smith. Asistieron muchos de los amigos de Helen. Decepcionada, Helen escribió: el profeta le había advertido a mi padre que me mantuviera alejada de las fiestas. Me sentí bastante molesta por eso, porque ninguna otra muchacha amaba bailar más que yo. Y como un pájaro salvaje anhelaba la libertad que me era negada. La muerte de José. En 1844, un grupo de ex santos publica en el diario Nauvoo Expositor, criticando a José y su rol político, que como alcalde manda a sus milicias a quemar la imprenta entera. Don Basado. Porque claro, los protestantes tienen su templo y jerarquía, que es exactamente la misma autoridad que critican del Papa. Pero no lo juzguen, ellos solo siguen la vieja confiable de rechazar la autoridad opresiva ajena para imponer la propia, mucho más colorida. Y si no te gusta, te quemo la imprenta. En fin, todo esto caldea los ánimos y el gobernador de Illinois manda arrestarlo junto a su hermano Hiram. Muy pronto se forma una turba rabiosa que va a lincharlos a la cárcel. José intentó escapar por la ventana, pero al acercarse recibió varios disparos, cayendo desplomado del segundo piso. Presten atención, los mormones argumentan que José murió por persecución religiosa, lo cual es falso. Recuerden que el mormonismo surge porque José no sabía cuál iglesia era la verdadera. A él lo eliminan por su poligamia y por quemar una imprenta y por quebrar un banco, etc. Y así termina la vida del José.
un campesino humilde que llegó a alcalde, fundó un banco y se postuló a presidente. Ay, claro, culiarse a todas las minitas. Y aquí es donde nos preguntamos, viendo su pasado aventurero y de ambicioso tesorero, pero sin éxito, en medio de gente inculta y supersticiosa, ¿acaso sería capaz de inventarlo todo? Por supuesto que no, no sería. Fin. Les conté una primera visión. Me doy cuenta que existe más de un relato de la primera visión. ¿Cómo puede ser que yo tengo asistiendo 15 años a la iglesia, que fui misionero, y luego yo me entero que existen más de un relato diferente de la primera visión? Y los relatos no concuerdan entre sí. Van a salir los apologistas de la iglesia a decir, no, pero es que se lo dijo a diferentes audiencias. Ok, ya va. El relato de 1832 de la primera visión, José Smith dice que vio al Señor. No dice que vio a dos personajes diferentes. El segundo relato salió en 1835, menciona que vio a ángeles y que no vio al Señor. Y yo nunca supe nada de esto, de que José Smith metía la cabeza en un sombrero para poder traducir el libro de Mormón. Y yo le preguntaba a mis amigos y ninguno sabía nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras a una iglesia, tú ves pintura de José Smith traduciendo el libro de Mormón, así como viendo las planchas de oro. Y yo decía, bueno, es que así fue la traducción del libro de Mormón. Pero no, es que así no fue, porque la iglesia no es transparente en cuanto a estos temas para que una persona pueda tomar la decisión antes de unirse a la iglesia. El tema de la poligamia, yo no sabía que José Smith se había casado con más de 34 esposas.